Vamos a comenzar esta sexta mesa, la última de esta jornada. Y para mí es un gusto presentar al moderador de esta tarde, al maestro Santiago Pérez Salvo, docente de aquí de la Universidad Iberoamericana. Él va a ser el moderador de la mesa que está finalizando esta primera jornada. De la mesa se trata de la maestra María Teresa Ramírez Gómez. Bueno, el día de hoy voy a presentarles este caso de estudio que es de la ciudad de Tepoztlán. Bueno, no es más bien de este entorno rural, podríamos llamarlo así en este momento, este asentamiento humano que tiene origen en la época prehispánica. Y bueno, yo soy investigadora y docente de la maestría en conservación de bienes culturales inmuebles de la Escuela de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, pues el objetivo es presentar este caso de estudio como un ejemplo de cómo la morfología urbana puede aplicarse en las metodologías de diagnóstico para conservación del patrimonio cultural. El patrimonio cultural pues son todos estos bienes que vamos heredando de generación en generación y pues el objetivo es conservarlos y poderlos transmitir a las generaciones futuras. En este sentido, un asentamiento humano es parte del patrimonio cultural. ¿Por qué? Pues porque va acumulando todas estas formas urbanas a través del tiempo que son reflejo de la vida de una sociedad determinada en una época. En este sentido, tenemos como fundamentos teóricos la Carta del Paisaje Urbano Histórico, más bien la Recomendación del Paisaje Urbano Histórico del año 2011, que nos define un paisaje urbano histórico como una zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales. Estos valores y atributos son los significados que la gente que vive en estos espacios les da a sus bienes culturales y pues es una definición que trasciende la noción de centro histórico o de conjunto, centro histórico aplicado a estos bienes culturales, porque pues se percibían como el lugar central donde se origina un asentamiento determinado y este crecimiento urbano como va siendo pues digamos hacia las periferias, retomando un poco los conceptos del geógrafo Ernest W. Burks, que nos hablaba de que pues esta unidad central es la más antigua, ¿no? Casco histórico pues tampoco ya aplica mucho, sino que ya concebimos como un paisaje urbano histórico porque pues estamos hablando de no solo de los elementos morfológicos, sino de topografía, geomorfología, hidrología, el medio donde se encuentra, la infraestructura tanto superficial como subterránea, el espacio abierto, los usos de suelo, la organización del espacio y todos los elementos que pudieran incluir a una estructura urbana. Obviamente también engloba todos los usos y valores sociales y culturales, así como los aspectos económicos y la parte inmaterial del patrimonio cultural. Todo esto está en esta recomendación del paisaje urbano histórico. Y pues, bueno, como dentro de toda esta teoría de conservación ha habido una gran evolución en la forma en la que vemos estos entornos urbanos, desde la Carta de Venecia en el 64 hasta este documento que estoy citando. Y pues en muchos se ha aplicado bastante en casos, sobre todo europeos, esta metodología de análisis propuesta por el geógrafo Michael Robert Gunther Consen y su discípulo Whitehand, que analizaron varios asentamientos y varias ciudades europeas
con esta metodología de análisis de la Escuela Inglesa de Morfología. En México lo hemos retomado ya a través de bastante tiempo, sobre todo en el área de zonas de monumentos históricos. Se realizan y se necesitan hacer estos análisis morfológicos, sobre todo reconociendo los periodos morfológicos del crecimiento urbano, para poder determinar pues todos estos decretos que salen en el Diario Oficial de la Federación, enfocados a estas zonas o delimitaciones de protección de zonas de monumentos históricos. Sin embargo, pues se quedan como hasta aquí y pues lo interesante es cómo poder utilizar esta herramienta de análisis de la morfología urbana para poder establecer políticas para el manejo y gestión de todos estos sitios que tienen patrimonio cultural. Como he comentado, dentro del ámbito y en el campo del patrimonio cultural, también hacer este análisis morfológico nos permite tener un panorama general de cómo ha sido el crecimiento de un determinado asentamiento, de todos estos valores y significados que tiene para los actores sociales y todos los procesos que determinaron todo ello, ¿no? Y así podemos entenderlo y establecer lo que en conservación del patrimonio cultural denominamos historia o línea de vida, donde se van encontrando todos los valores culturales de este lugar y de lo que se encuentra, qué es lo que todavía se conserva y qué es lo que se quiere proteger para poderlo relacionar con estrategias y políticas dentro de la planeación urbana. El caso que les estoy presentando es una investigación que está todavía en proceso, es una investigación que en este momento el objetivo general es realizar este análisis morfológico completo aplicando esta metodología en una ciudad latinoamericana y con las características que tiene Tepoztlán, que ya voy a tocar en unos momentos más. Los objetivos específicos serían identificar los periodos morfológicos para comprender todos estos procesos que originaron la forma urbana actual, establecer de manera general objetivos de conservación urbana relacionándolos con este análisis como parte de una metodología de diagnóstico del paisaje urbano histórico y patrimonio cultural, y establecer lineamientos y prioridades de conservación urbana basados en estos estudios de morfología. Un poco introduciendo este entorno, el entorno natural donde se encuentra Tepoztlán, está ubicado entre dos cadenas montañosas derivadas de la Sierra del Ajusco al sur del Valle de México y asentado pues en el lado oriente en una ladera que divide el Valle de Cuernavaca del Valle de Tepoztlán. Se encuentra dentro del corredor biológico Chichinautzin y cuenta con una delimitación y una protección legal como área natural protegida, cuyo nombre es Parque Nacional del Tepozteco, que se publica en Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 1937. El patrimonio natural y la paleta vegetal de este lugar está constituida por sabinos, ahuehuetes, ceibas, cazahuates, mezquites, zacates de escobillas y zacatonal alpino. Esta área natural protegida donde se encuentra inserta la ciudad de Tepoztlán está entre los municipios de Cuernavaca, Yautepec y Tlanepantla, aunque la mayor parte se ubica en Tepoztlán y ocupa una superficie de 24,000 hectáreas. Este es un poco el entorno natural donde se encuentra Tepoztlán. Al centro podemos ver el asentamiento humano y alrededor toda esta delimitación de área natural protegida, las localidades y municipios que abarca
y esta relación directa que hay en la planicie con las zonas que son de mayor altura por lo que comenté, ¿no? Están en este corredor de zonas montañosas. Y ya entrando al análisis morfológico, la metodología pues consiste en trabajar a través de cartografías históricas y de lo que serían fuentes documentales primarias, sobre todo, encontrar todos estos datos de los primeros asentamientos, ¿no? De acuerdo a la investigadora Giselle Canto y Hortensia Vega, se han identificado 2 asentamientos antiguos en este municipio que datan de entre el 500 al 150 a.C., en el cerro de Chalchitepetl, que está en la parte norte de Tepoztlán, y en el poblado de Amatlán, en esta zona, digamos, del valle de Tepoztlán, entre 150 al 65 a.C. También hay investigaciones que sitúan las primeras migraciones nahuas alrededor de los años 600 después de Cristo, y pues ya de manera más cercana en el posclásico, en el año de 1437, de acuerdo a este códice que es el Códice Mendocino o Matrícula de Tributos. En esta lámina podemos ver este registro que se tiene de este asentamiento en el periodo posclásico. Este lugar, comento, no hay mucha cartografía histórica disponible, solo existen los títulos primordiales que además tienen una historia de que fueron quemados y desaparecidos en varios momentos durante el virreinato y resurgen en el siglo XVII, ¿no? Entonces, pues de momento, en la parte del asentamiento prehispánico, pues se tienen datos arqueológicos, de excavaciones que ha habido en el sitio y algunas investigaciones antropológicas realizadas, por ejemplo, por Oscar Lewis, quien hizo un libro en los años 70 sobre Tepoztlán, Morelos, de cómo era este uso del espacio público a través de estas manifestaciones del patrimonio inmaterial y de todas las festividades presentes y toda esta ideología y sincretismos que aún en los 70s del siglo XX tenía la población tepozteca. El asentamiento prehispánico pues se supone que era un asentamiento disperso, y basándome en esta tesis de Fernando Batlle, él hizo ciertas hipótesis porque, bueno, como comento, no hay mucha cartografía antigua, pero sí hay bastantes documentos y libros. Se hacen estas, digamos, reconstrucciones hipotéticas a base de todas estas investigaciones y se establece que existen 2 ejes compositivos, oriente, poniente, norte y sur, un par de arroyos que en este momento ya quedan como corrientes intermitentes, que aún existen, y obviamente pues esta zona arqueológica que ya existía, ¿no? Con este primer asentamiento prehispánico, que era un centro ceremonial dedicado a el dios Tepoztecatl, que aún tiene relación con las festividades agrícolas dentro de este poblado. Aquí hay una reproducción, es un croquis de cómo estaría esta cadena montañosa donde se encuentra asentada la pirámide y centro ceremonial de Tepozteco, y estos ejes compositivos, además de un sistema terraceado para poder pues ocupar el territorio, que si bien en esta parte es más plano, pues tiene como este objetivo también de tener ciertas terrazas agrícolas. Después nos vamos a la época virreinal. En los primeros años después de la conquista española, se habla de una primer capilla adjudicada a la orden dominica,
pero que también en algunos investigadores comentan que pudo haber, por la tipología arquitectónica del inmueble, pudo haber sido edificada por la orden franciscana. El punto es que todos coinciden en que sí existe esta capilla, sí existió, de hecho, pues todavía a principios del siglo pasado, mediados, existían las ruinas de este lugar. Y esta capilla pues es construida al pie del cerro, alineada a donde está el adoratorio del dios prehispánico, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta fundación de este lugar ya como ciudad virreinal y pues con su importancia dentro del Valle de Cuernavaca. Después de esta construcción de esta primera capilla, se hace una rectificación del trazado de la ciudad y entre 1538 y 1541 se inicia la construcción de un templo, que es el conjunto conventual de la Natividad. Actualmente se encuentra dentro de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad como itinerario cultural, como estos conventos que están en las faldas del Popocatépetl y en este corredor, digamos, que existe cultural. Y bueno, se trabaja esta traza prehispánica. Aquí está esta división barrial. Lo que les comentaba, los títulos primordiales se pierden, pero bueno, tenemos ciertas documentos que nos hablan de estas fiestas que tienen que ver también con los ciclos agrícolas. En el siglo XVIII es cuando vuelven a aparecer los títulos primordiales. Esta es una pintura que se encuentra dentro del exconvento de la Natividad. El 6 de agosto de 1773, un ciudadano pide pues que se rectifiquen estos linderos, ya que las haciendas pues empiezan a quitar territorio al poblado y pues digamos que se buscan y se vuelven a hacer y pues con el objetivo de deslindar todos estos terrenos. Finales del siglo XVIII, pues vemos, finales del siglo XVIII, principios del XIX, vemos que este asentamiento no ha crecido mucho y este es un plano síntesis elaborado por mí del crecimiento urbano entre los siglos XVI y XIX, donde también podemos ver las capillas de barrio y la imagen que tenemos abajo, pues es como un poco la imagen urbana de este asentamiento en el siglo XIX, principios del XX. En el siglo XX se construye una carretera regional para conectar Tepoztlán con el Valle de Cuernavaca y sin embargo pues este aislamiento que el mismo entorno natural pues propicia que la gente siga como muy desconectada del territorio. Y pues se registra que todavía hasta el siglo XX, entrados años 70, 80, esta era una población que todavía conservaba mucho estas costumbres rurales y ya para el año 2001 se le inserta dentro de este programa turístico de pueblos mágicos, donde pues el uso principal de todos estos inmuebles patrimoniales y este asentamiento se vuelve principalmente turístico y de servicios, ¿no? Lo que podemos concluir un poco es que estos estudios de morfología urbana tienen una utilidad práctica en la conservación, en la etapa de diagnóstico de los paisajes urbanos históricos, que nos ayudan a generar como conservadores de bienes culturales inmuebles, planimetrías y documentación, donde también nosotros podemos tener estas relaciones con los aspectos socioeconómicos y políticos que originaron cierta traza urbana y pues nos sirven para contrastar con un plano del sitio de estado actual que continúa estando presente y cómo esto puede ser insertado dentro de la planeación urbana para poder incluir este tipo de asentamientos en los planes urbanos actuales. En cuanto a Tepoztlán, pues podemos ver que este es un patrón de asentamiento prehispánico,
que tiene que ver también con la cosmogonía y rituales mesoamericanos relacionados con ciclos agrícolas y que sirvieron para conformar los barrios virreinales. Tiene una traza ortogonal o endamero, al menos hasta el siglo XIX, y se conservan ejes norte, sur, oriente, poniente, orientados con el emplazamiento de la pirámide del Tepostejo y este paisaje ritual presente en el entorno natural. Pasados los años 70 y 80 del siglo XX, pues el nuevo uso que se le da a este lugar como un lugar de destino turístico, de los 3 primeros destinos turísticos dentro de Morelos, pues cambia su actividad económica y con ello modifica su traza urbana. Gracias. Muchas gracias a la arquitecta María Teresa. La siguiente presentación está Erika Alcántar García, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. El día de hoy voy a tratar de ser muy breve. Justo me ha gustado mucho la ponencia de la maestra María Teresa, porque creo que justamente lo que vamos a ver es 2 perspectivas para acercarnos a la morfología, ¿no? Y justamente cuáles son las posibilidades y las oportunidades que tenemos, ¿no? de entender el presente de las ciudades mexicanas a partir de la morfología, ¿no? De las formas urbanas. Particularmente me gustó mucho esto que mencionaba, ¿no? Tienen una utilidad y esa es una de las cuestiones que, digamos, la gente que nos acercamos más o menos a la morfología, pues pretendemos, ¿no? Siempre tratar de explicarnos de alguna forma y que justamente esas morfologías puedan incidir, ¿no? En las formas de planeación urbana, en las formas de cómo entendemos la ciudad, de cómo estudiamos la ciudad. Bueno, a ver si se logra, ¿no? Pero bueno, el día de hoy les voy a presentar un avance de investigación que es sobre las tensiones en el modo de producción del espacio, contraposiciones entre el Campamento 2 de Octubre y el Infonavit Iztacalco, que justamente no voy a ahondar muchísimo en esos casos, pero me gustaría un poco pensar en esta idea, ¿no? De cómo se genera una tensión en la ciudad. Parto, ¿no? Como muchas otras presentaciones ya lo han hecho, tenemos a lo mejor un bien o un mal de la teoría urbana y de la geografía radical, ¿no? Que se revivió hace unos 15 o 20 años, y pues tomamos, ¿no? En buena medida la teoría lefebvriana del espacio, la trialéctica, ¿no? Socioespacial del Lefebvre, y digamos en ese sentido el fundamento de esta idea de presentar, ¿no? Cómo hay distintas tensiones que producen ciudad y ciudades, ¿no? O distintas ciudades dentro de una misma ciudad, pues tiene que ver con esta trialéctica, ¿no? En donde hay un espacio físico, un espacio mental, un espacio social, y que, digamos, Lefebvre lo resume un poco en esta trialéctica espacial, ¿no? Y tensiones en la forma de producción del espacio, en donde habría un espacio concebido, ¿no? Un espacio vivido y un espacio percibido. Sobre todo me voy a centrar en estas 2 formas, ¿no? El espacio concebido, como es el lugar de representación ideal, ¿no? De sobre todo los profesionales de la arquitectura y el urbanismo, que proponen una serie de formas de cómo debe ser la ciudad. Y por otro lado estaría el espacio vivido, que sería ese lugar de la vida urbana, cómo acontece la vida urbana, ¿no? Cómo realmente se vive una ciudad, y que no tiene necesariamente que ver con muchas de esas preconcepciones, ¿no? De estos profesionales del diseño urbano, de la planificación urbana. Y por otro lado, la cuestión de la atención, ¿cuál sería? Básicamente es que nosotros no podríamos entender la ciudad, ¿no? Si no hubiera una serie de conflictos que hacen entender que hay distintos polos, ¿no? Y que solamente se pueden entender en la forma en que esos conflictos que se dan en esos polos le otorgan un lugar, es decir, un lugar de oposición, un lugar de agencia, un lugar en donde continuamente hay una disputa, ¿no? Por los espacios y las formas de representación de la ciudad. Bueno, entrando ya un poco más en materia, ¿no? De algo concreto, yo me voy a centrar un poco en la segunda mitad del siglo XX
y tiene que ver con las cuestiones, sobre todo si tuviéramos que enmarcarlo en otro subtema, ¿no? Sería la cuestión de la vivienda. Sobre todo porque, bueno, pues digamos, lo que sucede un poco para entender la crisis urbana, lo que podríamos llamar o denominar una crisis urbana en la segunda mitad del siglo XX en la Ciudad de México, está explicada o podríamos entenderla a partir de distintos ámbitos de la vida urbana, ¿no?, que entran en crisis. Uno de ellos va a ser la vivienda, sobre todo porque, bueno, tal vez lo recuerden, ¿no?, pero a finales de la década de 1930 y durante la década de 1940 se impulsan una serie de políticas, ¿no?, para industrializar las principales ciudades del país, pero particularmente la Ciudad de México. Esa industrialización tiene una serie de efectos como las migraciones del campo a la ciudad, lo que se ve también reflejado en una serie de demandas de vivienda, ¿no? Y eso también va a tener un nuevo, digamos, una transformación, o va a dar lugar a una serie de transformaciones de las dinámicas sociales, de la composición poblacional, de las formas urbanas y en las áreas centrales de la ciudad, ¿no?, pero también en la periferia. ¿Cómo se va a reflejar? Bueno, pues sobre todo una gran demanda de vivienda en alquiler en el centro, ¿no?, una expansión paulatina y constante de las periferias, ¿no?, la emergencia de ciudades perdidas y colonias de invasión o de fraccionamientos fraudulentos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un poco entre 1940 y 1950 lo que tenemos es que se duplica la población de la Ciudad de México, ¿no? Llegamos a tener más o menos más de 3 millones de habitantes, y es el momento en que justamente surge lo que denominamos la zona metropolitana de la Ciudad de México, ¿no? Es el momento en que se conurban los primeros municipios del Estado de México, como Naucalpan, Ecatepec, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿cuál era la forma o cómo estaba tratando de resolver esa gran demanda y ese gran déficit de vivienda que se tenía, ¿no?, en esos años? ¿Cómo lo estaba tratando de resolver el Estado? En primer lugar, había habido una serie de intentos, ¿no?, a partir de programas específicos y de organizaciones y organismos dedicados a la vivienda. Pero en realidad esto no se llega a concretar de manera generalizada y los esfuerzos realmente pues eran ínfimos, ¿no? Digamos, tan solo hay que pensar que en la década de 1950 solamente el Estado construía algo así como el 4.5% de la vivienda en la capital, ¿no?, mientras que los privados construían más del 90%. Bueno, y bueno, justamente cuál es ese panorama, ¿no? Como ustedes sabrán, ¿no?, el famoso denominado milagro mexicano es este momento, ¿no?, del proceso de modernización de la capital a partir de un crecimiento económico sostenido, que sobre todo podemos identificarlo o situarlo en el sexenio de Miguel Alemán, y particularmente en la década de 1940 se dice que hay una reorientación de la política de vivienda en donde el Estado por primera vez pasa a ser gestor de la vivienda para obreros y para trabajadores, ¿no? También digamos, en ese mismo panorama de crecimiento económico vamos a reconocer este periodo como, o se le suele decir, un periodo de oro de las obras públicas, ¿no? Y también va a haber por ejemplo, ¿no?, entre 1961 y 1972 va a haber un incremento de la construcción de las viviendas más o menos realizadas por el Estado a partir de fondos de cooperación internacional como el FOBI, que va a ascender más o menos a 230.448 viviendas, ¿no? También hay que recordar que en este momento una de los grandes figuras que va a emerger es la figura del jefe del Departamento del Distrito Federal, el famoso regente de hierro, ¿no?, Ernesto Uruchurtu, que va a presentar una serie de restricciones al crecimiento de la ciudad y que va a mandar los fraccionamientos, sobre todo al Estado de México, ¿no?, durante su gestión, que fue de 1952 a 1966. Es decir, en esta década, ¿no?, con esta reorientación de la política de vivienda, el Estado va a empezar a producir una serie de vivienda sectorizada para sectores importantes de la burocracia y de los trabajadores, y vamos
por supuesto que vamos a reconocer esa serie de viviendas en los famosos conjuntos habitacionales de la época, ¿no? Primero, la unidad Esperanza, el multifamiliar Presidente Miguel Alemán, la unidad Modelo, el multifamiliar Presidente Juárez, etcétera, ¿no? La unidad Santa Fe de 1957, pero digamos, estos eran, por supuesto, que grandes esfuerzos de proveer vivienda para ciertos sectores, ¿no? Del Estado, de trabajadores del Estado, de la burocracia y de ciertos sectores de trabajadores, pero por otro lado, los sectores populares accedían a su vivienda y al suelo urbano a manera, como ya lo habíamos dicho, ¿no? A partir de fraccionamientos fraudulentos, a partir de compra de buena fe en muchos de esos casos y también de invasión de terrenos, ¿no? Bueno, también en este periodo, digamos, va a haber una serie de mecanismos, ¿no? Para transformar la ciudad, para dar, ¿no? para modernizar sobre todo y urbanizar de manera moderna, ¿no? Técnica, tecnológicamente hablando, la ciudad, y van a ser, por ejemplo, los procesos de modernización, ¿no? La vivienda masiva y las reubicaciones masivas de sectores populares en la periferia, con algunos casos interesantes como San Juan de Aragón y Santa Cruz de Mellehualco, ¿no? Pero bueno, en realidad un poco este preámbulo un poco a lo que va es que la vivienda era un ámbito de la política urbana que no era una política de Estado necesariamente consistente hasta los años 70 y sobre todo el acceso a una vivienda era algo que no era democrático, sino que te lo daba, por un lado, ¿no? Tu forma de empleo. Y ese empleo tenía que ser formal y ese empleo tenía que estar ligado al Estado o a un sindicato o, ¿no? Tú tenías que pertenecer a un grupo y a un sector de trabajadores específico o ser parte o aliarte, ¿no? Digamos, si eras parte de los sectores populares con otros sectores organizados para acceder al suelo urbano y a la vivienda en las periferias de la Ciudad de México, ¿no? Pero esto se va a transformar radicalmente en la década de los 70 con la creación de los dos institutos, ¿no? Más grandes de vivienda para los trabajadores, el Foviste y el Infonavit, ¿no? Que básicamente va a consistir en proveer de vivienda a bajo costo para los trabajadores. El Infonavit se va a constituir, sobre todo en los años 70 y hasta los años 80, en el organismo de vivienda más importante del país. ¿Y cómo funcionaba? Pues era a partir de un fondo constituido con las aportaciones patronales del 5% del salario del trabajador, ¿no? Y justamente en esos primeros 10 años de operación pasó algo que nosotros ya sabemos, que ya advertimos, que es que el modelo de financiamiento del Infonavit cambió, en donde al principio el Infonavit construía las viviendas y en el periodo de los primeros 10 años lo que va a pasar es que va a crear paquetes de vivienda, ¿no? En donde solo financia el instituto y estos son promovidos en su mayoría por representantes del sector obrero y empresarial, ¿no? Una de las cosas que se dijo como para decir, bueno, ¿por qué el Infonavit ya no va a construir? Estábamos ya en el desarrollo estabilizador, ¿no? Entonces fue evitar el crecimiento burocrático supuestamente. Entonces, este era el panorama, ¿no? Teníamos una ciudad, una zona metropolitana creciendo, ¿no? Expandiéndose sobre todo al norte de la Ciudad de México y pues evidentemente la demanda, ¿no? De la vivienda era cada vez más complicada, ¿no? En esta ciudad en crecimiento, en esta zona metropolitana, con un montón de problemas de acceso, no solamente al suelo urbano, sino con problemas de movilidad, con problemas de hacinamiento, con problemas de precios del suelo, con muchísimos problemas de una gran ciudad, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero apuntar aquí con esto de los movimientos sociales urbanos es que van a surgir, si bien podríamos, ¿no? Ubicar a los movimientos sociales urbanos en México. Hay quienes los ubican desde la independencia de México, ¿no? Desde el proceso de independencia, pero por supuesto, digamos, movimientos sociales urbanos modernos, como los conocemos, pues los vamos a ubicar evidentemente en la Revolución Mexicana, ¿no?
¿no? ¿Y de qué se tratan esos movimientos sociales urbanos modernos? Sería, de acuerdo a la Escuela de Sociología Francesa, una movilización popular que tiene lugar cuando intereses sociales se transforman en voluntad política, ¿no? Y digamos, esta forma de tratar de teorizarlos, de conceptualizarlos, pues claro, viene un poco desde las primeras revoluciones modernas, ¿no? Sobre todo los actores van a ser estos actores clásicos como los obreros, ¿no? Las demandas van a ser estos servicios colectivos como transporte, vivienda, etcétera, ¿no? Y su organización va a ser a partir de redes locales. ¿Por qué es importante esto? Porque, como ustedes recordarán, la década de los 60 tiene una efervescencia social muy importante en todo Occidente, incluso también en ciudades no occidentales, ¿no? Pero particularmente en México se articula con las demandas del movimiento de médicos, el movimiento ferrocarrilero de una década anterior y, por supuesto, el movimiento estudiantil. Digamos, dentro de esa movilización social se van a articular también los primeros grupos organizados de personas, ¿no?, que buscaban vivienda en la Ciudad de México. Y este es el caso, por ejemplo, del Campamento 2 de Octubre. El Campamento 2 de Octubre, no sé si lo hayan visto, no todo el mundo es de la Ciudad de México, pero se encuentra ubicado en lo que hoy es la Alcaldía de Iztacalco, en el este de la ciudad, ¿no?, en una de las alcaldías con menos población, pero más densamente pobladas, ¿no?, y que se enmarca su proceso de urbanización dentro de lo que se conoce también como las grandes invasiones de América Latina, ¿no?, a lo largo de los años 70. Y ¿por qué es importante o por qué justamente ligarlo con esto de los movimientos sociales? Una de las narrativas que suelen, ¿no?, que suelen aludir a ella los habitantes del Campamento 2 de Octubre es que se organizaron a partir del movimiento estudiantil de 1968 y se tiene conocimiento de que esas tierras que eran agrícolas fueron empezándose a ocupar paulatinamente desde 1966 más o menos y que tuvieron un auge a partir de 1968, pero realmente a partir de la década de 1970 es que se puede pensar, ¿no?, en un proceso de organización y de urbanización que estaba organizado alrededor de un líder político que se llamaba Francisco de la Cruz, ¿no? Uno de los principales bastiones de este líder fue, por ejemplo, una serie de mujeres, ¿no?, que buscaban vivienda para sus familias y por eso se asentaron en esta parte, ¿no?, que eran, por supuesto, tierras inundables, agrícolas, etcétera, ¿no? Bueno, y desde el principio tuvieron como sus demandas y su organización era muy beligerante y constituyeron lo que se conoce como la Organización de Colonos de Iztapalapa e Iztacalco, que era una organización muy grande. El gobierno tuvieron una serie de encontronazos durante los primeros años y básicamente para reventar esa organización y esa exigencia de vivienda, lo que hizo en muchos casos, además de mandar granaderos, incendiar los campamentos, encarcelar a mucha gente, asesinar a otros tantos, ¿no?, dentro del movimiento por la vivienda de esta población, una de las cosas que también utilizó el Estado para dividir fue crear vivienda para trabajadores masiva cruzando, ¿no?, la avenida Troncoso. Es decir, a unos pocos metros lo que les ofrecía para desarticular el movimiento era: les vamos a proporcionar vivienda en otro lado, ¿no?, vivienda moderna, adecuada, masiva, con un gran diseño, pero ustedes lo que tienen que hacer es dejar esta lucha, ¿no? Bueno, en realidad también podemos reconocer que hay una serie de intervenciones y de conocimiento práctico en la urbanización de estas colonias populares, ¿no? Hay una serie de prácticas comunitarias que, por ejemplo, recuerdan al tequio, la faena, ¿no?, a estas formas de organización comunal y popular, las fiestas barriales, etcétera, y que reforzaban la solidaridad dentro de las colonias populares como en el Campamento 2 de Octubre.
También, digamos, ya habíamos visto, ¿no? Una de las formas en que se organizaban eran a partir de liderazgos, del clientelismo, de modelos de organización y gestión social y comunitaria, ¿no? Algo justo, ¿no?, que es importante decir del Campamento 2 de Octubre, pero no exclusivamente de esta colonia popular, es que estaban fuertemente politizados, se encontraban justamente al margen de las instituciones, la mayoría de sus habitantes pertenecían a lo que llamamos la economía informal, ¿no?, y que fueron justamente reprimidos durante mucho tiempo por las instituciones del Estado. Bueno, y justamente dieron lugar a una morfología muy particular, que a partir de una ocupación progresiva y con medios precarios llevaban escondidos, por ejemplo, los instrumentos para tomar la tierra, ¿no? Palos, lo que ya sabemos un poco, pequeños cordeles, gises, etcétera, palas, ¿no? Entre otras cosas. Y una de las particularidades del Campamento 2 de Octubre es que ahorita les voy a mostrar una imagen, pero atribuyen la traza de su colonia a prácticas económicas y sociales preexistentes de organización del territorio que se encontraban a su llegada. Es decir, le atribuyen la traza de su colonia a cómo estaban distribuidas las chinampas, pero en realidad tiene que ver más con los asentamientos de un campamento en donde tenían que estar juntos para sobrevivir a la represión del Estado. Bueno, justamente, ¿no? Es una trama muy diversa. El Campamento 2 de Octubre tiene unos lotes muy alargados, ¿no?, justamente por hacer alusión a esta zona de Chinampas, y justamente se produce algo así como una tensión en proximidad en esta forma racional del espacio que va a ser los multifamiliares cruzando, ¿no?, la avenida, y las colonias populares con una narración y con una historia tan beligerante como la del Campamento de Octubre. El otro, justamente uno de los casos que está cruzando la avenida es el Infonavit Iztacalco, ¿no?, que justamente es este primer gran proyecto prototipo del Infonavit, diseñado por Imanol Ordorica, Francisco J. Serrano, José R. Nava, y que ofrece, uno de sus objetivos era ofrecer a la clase obrera un estilo de vida de lujo, ¿no?, y a partir de generar parques, buscaban hacer más amigable el conjunto, la experiencia para el peatón, ¿no?, combinaban la habitación, el comercio y las áreas de recreación, mucho como lo hacían las primeras unidades habitacionales de la primera generación, pero en esta se combinaban alturas, ¿no?, densidades, se daba espacio a los patios internos, ¿no?, había unas generosas áreas verdes y tal vez lo que más se recuerda de este conjunto es el lago artificial, ¿no?, de agua tratada que se diseñó para este conjunto. Ya nada más para terminar, digamos un poco para que vean, ¿no?, una densidad alta, pero de 430 habitantes por hectárea, digamos esto es lo que la planta de conjunto, y pues nada más unas imágenes, ¿no?, que digamos de algún modo contrastan la vivienda y la morfología y dos historias muy particulares, ¿no?, de sectores populares y otros sectores populares que también, digamos, creo que se acabó la batería de esta computadora, pero bueno, digamos, lo que sucede es que básicamente se contrastan, son dos sectores populares distintos, ¿no?, con dos formas de habitar distintas en este momento, pero con dos tratamientos también distintos del Estado y dos morfologías, ¿no?, que también se contraponen en el espacio de la ciudad. Y pues bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, por favor. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a las ponentes? Buenas tardes. Quería preguntar, y bueno, es posible que lo que pregunte tal vez exceda el campo interpretativo de su investigación, pero voy a hacerlo aprovechando del concepto que utiliza Erika sobre espacio vivido, y en ese sentido quería preguntarles si han trabajado, tienen información, idea, tal vez cercanía de experiencia de vida en los lugares que hacen las investigaciones, si conocen
cómo son las formas de vida de las y los pobladores de los espacios, pero sobre todo cómo es crecer en un espacio con esas características, ¿no? Disímiles lo sé por la diferencia de lugares, pero cómo es estar ahí, desarrollarse, cómo es ser niño o niña creciendo en un espacio con esas características, en esta percepción del espacio, cómo se interioriza y se vive. Muchas gracias por la pregunta. De hecho, lo que venía justo eran imágenes de una publicación que se hizo en 1976, años después, sobre el Infonavit de Iztacalco, que se llama Concreto Vivo. Y una de las, lo separa, justo solamente son fotografías, y una de las cosas que hace es separar por distintos aspectos. Uno de ellos es la infancia, ¿no? Entonces, justamente lo que hacen a partir, no sé, de como de una serie como de 8 o 9 fotografías, recuperar un poco qué sucede con esos niños, ¿no? Ahora lo interesante sí es, vemos la representación, pero no sabemos cómo fue transitar justo de un campamento, por ejemplo, ¿no? O de un asentamiento irregular, o de vivir hacinados en alguna vecindad, a tener un lugar con esas características, ¿no? Que supongo que era idílico para ser niños, ¿no? Por la escala, sobre todo. Que es un poco lo que mencionan en el documental de Mi Multi es Multi, ¿no? Del CUPA, que era, o sea, esta escala cómo se pierde cuando eres niño, ¿no? Ante equipamientos tan grandes, amenidades, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también creo que otra cosa por ahí faltaría es cómo también se vive el declive de estos lugares, ¿no? Por ahí digo, no sé, ojalá que pueda recuperar eso, porque también una de las cosas muy interesantes es que en esta publicación de Concreto Vivo es cómo se alteran las viviendas, ¿no? Cómo al final ese espacio concebido, ¿no? De los profesionales, de los arquitectos, se desborda ante la vida misma de los habitantes, ¿no? Que cuelgan la ropa, que le hacen configuraciones, que pintan, que, ¿no? Que ponen una cosa en la azotea, ¿no? Entonces es muy interesante. No lo sé particularmente, pero sería muy interesante saberlo, y justo como las dimensiones de la escala creo que son muy interesantes, sobre todo pensando en las infancias. Bueno, en mi caso, en Tepoztlán no he tenido como esta experiencia de vivir el espacio y de convivir como de manera cercana con la comunidad, pero sí puedo, y me voy a atrever un poco a generalizar, todos estos entornos urbanos que tienen cierta historicidad y que hoy en día están viviendo este fenómeno de gentrificación y turistificación masiva, porque eso es. Conozco otros casos, por ejemplo, en el sur de Veracruz, donde sí me ha tocado vivir, estar, trabajar, investigar y pues ya formar parte casi de la comunidad, en donde la gente y en especial las infancias no perciben toda esta serie de valores culturales, históricos, etcétera, que nosotros como investigadores pues podemos percibir muy fácilmente, ¿no? Son lugares que pues están centrados en una actividad económica principal, que es el turismo y los servicios. Entonces se va el turista, pues se quedan como despoblados, ¿no? Uno va en fin de semana a estos lugares y es una dinámica de vida muy distinta, están llenos, etcétera. Entre semana podemos decir que son entornos urbanos que son pues casi no desiertos, pero sí están vacíos, la vida pues normal con las escuelas, en fin, y las actividades pues económicas que no generan tanta pues tanto intercambio ni tanta movilidad ni esta centralidad así puntualizada que se vea muy evidente como en otros momentos. Desde el punto de vista de percepción de infancias y juventudes, pues son entornos urbanos en los que yo me atrevo a decir que la tendencia es salir de ahí, buscar otros lugares, porque pues normalmente también tendemos esto a depender mucho de que pues el turismo es una gran un sustento económico,
cuando en este tipo de ciudades históricas pues no vemos que ya tienen un sustento o tuvieron un sustento a lo largo de la historia, la gente lo niega y entonces de repente se vuelven como nada más estos entornos urbanos donde vamos a ir a ver cómo son las fiestas o a observar como espectadores, y entonces van perdiendo estas costumbres, ¿no? Y la gente, pues ya sobre todo las generaciones más recientes, no entienden, no saben, y entonces hay dos percepciones, ¿no? Está la percepción de los abuelos, de los adultos, que sí tienen el conocimiento, digamos, ancestral de todos estos, y sí le dan ese valor como, bueno, pues este lugar tiene otras vocaciones para que podamos sobrevivir aquí. Y los jóvenes y los niños son como, pues yo mejor me voy, ¿no? O sea, yo prefiero vivir en otro lugar, cito un poco el caso de algunas ciudades en el sur de Veracruz, en la cuenca del Papaloapan, donde me ha tocado trabajar bastante, gracias a Dios. Y pues son lugares riquísimos en naturaleza, en costumbres y todo, y la gente, sobre todo los menores, dicen, pues es que aquí no hay nada, yo terminando la secundaria o cuando vaya a la universidad me voy al otro lado y nada más voy a regresar aquí a visitar a mi familia y a tener una casita a lo mejor de fin de semana, poner el hotel o hacer el Airbnb para poder tener un sustento económico alterno, en fin. Me parece que esto es un fenómeno que sí se está dando en muchas ciudades históricas mexicanas. Entonces creo que tenemos que mirar hacia el futuro, ¿no? Para poder ver cómo sopesar y cómo equilibrar esta parte económica con esta parte de poder conservar las prácticas y todos estos elementos inmateriales. No sé si respondí la pregunta o me pasé, pero pues creo que sería todo por mi parte en este tema. Gracias. Hay otra pregunta por acá. Para mi estimada Erika, ¿cómo qué valor dirías que aporta este comparativo que nos presentas? Sobre todo, en tanto entiendo que te interesa el contraste entre urbanismo popular, urbanismo racionalista, entonces con estos dos ejemplos que presentas, y la pregunta como en el marco de hoy, que pareciera que los dos modelos están desbordados, ¿no? En tanto un urbanismo popular hoy día no tiene cabida, no hay suelo urbano suficiente y está cancelado, ¿no? Porque no puedes estar en suelo de conservación, y hoy se controla mucho más esto, y por otro lado, pues el Estado ya no se ha dedicado a construir vivienda, ¿no? La política habitacional ya no va hacia allá. Qué panorama tan apocalíptico, pero pues en principio la idea es, ¿no? A partir de estas dos morfologías entender cómo podría, o sea, cómo construimos la ciudad, cuáles son las dinámicas que dieron lugar a estas formas, pero digamos que el fin sería poder entender cómo podemos funcionar mejor, ¿no? O sea, una de las grandes ventajas, por ejemplo, de la morfología popular sería la mezcla de usos, ¿no? El uso extensivo de la calle, la vigilancia natural, ¿no? Entre muchas otras cosas, ¿no? Mientras que, pues digo, no sabemos que es muy sui generis el urbanismo racionalista en este país, ¿no? Porque claro que tiene ha tenido una serie de ventajas, y por supuesto que a quienes se dedican a la arquitectura y particularmente a la arquitectura moderna, pues tiene una serie de características estéticas que les son muy, pues bueno, que tiene un valor ahí, ¿no? Pero bueno, en principio sería eso. La morfología nos puede ayudar no solamente, ¿no?, a pensar cómo ordenar esto, digo, parece un argumento del siglo XIX, pero para el ordenamiento territorial sin duda tendría que podernos ayudar, ¿no? Cómo pensamos las formas de la ciudad, cuáles son las normativas, que a lo mejor qué tipo de ciudad queremos, básicamente, ¿no? Un poco en el sentido lefebriano, cuál es el modelo o cuáles son las dinámicas que queremos que prevalezcan en nuestra ciudad, ¿no? Esta mezcla de usos, este encuentro en la calle, ¿no? O
una ciudad ascética, separada, ¿no? En donde la vida urbana esté fragmentada, ¿no? Un poco pensando en argumentos de los años 60 también. Pero bueno, eso por un lado. Y por otro, esto que dices es impresionante, ¿no? Que ya no tengamos suelo como un recurso finito, ¿no? Y que al mismo tiempo el Estado no sepa de su incapacidad para proveer vivienda, ¿no? ¿Sigue financiando vivienda? Sí, ¿no? Claro. Pero ¿en qué suelo? ¿En qué tipo de suelo? ¿En qué localización? La verdad es que es el gran cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo lo podríamos pensar en este momento? Pues ya sabemos que incluso la redensificación, la famosa ciudad compacta, pues lo que trae como consecuencia pues es el incremento en los precios de suelo y en ciertas áreas, ¿no? No lo sé, la verdad es que me has dejado pensando en que el panorama es mucho más caótico de lo que pensaba, pero bueno, gracias. ¿Hay algún otro comentario? Relacionado con el tema del paisaje, en la cuestión de los, digamos, centros históricos. Concretamente es una pregunta del caso de Acapulco. Su morfología, su traza urbana viene de la traza colonial. Sin embargo, como no tiene ningún monumento histórico, ¿por qué? Porque los temblores y los sismos y Morelos destruyeron la ciudad. La única evidencia es la traza, las imágenes, tanto postales como planos. Y mucho de la cosa es una cuestión de etnografía, o sea, costumbres y tradiciones que aún se conservan. Es correcto. Sin embargo, se ha dificultado poderlo declarar oficialmente como centro histórico. ¿Por qué? Porque no se apega a la Ley Federal de Monumentos, que establece que no existe una zona de monumentos, salvo el Fuerte de San Diego, ¿no?, que está en ese polígono. Entonces, con esas cuestiones que tú comentas, esos atributos que existen, documentación, tanto escrito como oral, pudieran ser un argumento para poder tener una no sé si llamarlo como una especie de referencia, ¿no? Porque ahí la gente es el centro de la ciudad, es el corazón. De ahí se dividió el Acapulco tradicional, el dorado y el diamante. Sin embargo, la gente pelea el derecho a vivir en el origen de la ciudad y que se le determine como centro histórico. ¿Puede conseguirse esa declaratoria o no? Me parece un caso muy interesante. Tenemos un ejemplo muy reciente que fue la ciudad de Cuautla. La ciudad de Cuautla, Morelos, pues tampoco tiene una gran densidad de inmuebles que sean considerados dentro de la legislación nacional como monumentos históricos. Sin embargo, esto fue, pues creo que fue hace como unos 10 años, más o menos 12. Este proceso, digamos, inicia por petición de parte, que sí puede llegar a ser una comunidad en particular. Entonces, esta comunidad se acerca a esta área del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es Monumentos y Zonas, y ellos, pues se les pide exactamente que hagan todos estos, es una metodología que al final del día se ocupa mucho para hacer todos estos decretos de zonas de monumentos históricos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la Ley Federal de Monumentos, sí se puede hacer a petición de parte de una comunidad, haciendo toda esta demostración, ¿no? Como me comenta ahorita, pues efectivamente, el caso de Cuautla se me hace muy similar, no en el tipo de entorno, no, sino que la situación, ¿no? Aquí hablaban, por ejemplo, de los hechos históricos. El fundamento fue el sitio de Cuautla, el fundamento fue pues totalmente histórico, ¿no? Y si uno camina en el Cuautla, que es el que está ahorita decretado como zona de monumentos, pues no ve nada, ¿no? Pero ahí está el fundamento. Nuestra administración federal actual, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo ha emitido 2 decretos de zonas de monumentos en estos 6 años que lleva. Y uno de ellos fue una ciudad que también está en Yucatán. En este momento no recuerdo el nombre, pero el fundamento, nada más hay un solo monumento histórico,
Es un templo que ni siquiera tiene portada y es un templo que fue utilizado durante la guerra de castas como fuerte para guardar armamento, y aparte de esa iglesia hay como 5 o 4 edificios con características y materiales constructivos tradicionales. No, creo que fue Teosuco. Realmente no tiene nada, yo creo que son como 7, 8 manzanas, y fue este interés político de decir vamos a darle una relevancia histórica y vamos a pues con estos discursos nacionalistas actuales volver a valorar la guerra de castas y entonces hacer este decreto. Bajo estas características y estos argumentos y la utilidad de la morfología urbana, considero yo que Acapulco sí podría entrar en un proceso de este tipo. Son procesos largos, porque pues además son estudios que se hacen de manera transdisciplinar dentro del instituto, pero es posible. Entonces, bueno, sépanlo, o sea, por ley se puede hacer, ¿no? A petición de parte de alguna comunidad en particular que requiera y que tenga este reconocimiento del lugar donde viven como un lugar con alta historicidad, pueden ir y decir y solicitar al instituto, queremos que se haga esto. O sea, existen los mecanismos y se debe de hacer. Entonces, es un proceso legal para la delimitación de zonas de monumentos históricos y para su publicación en el diario oficial de la Federación. Bueno, gracias. Y De ya nada. también para aprovechar el tema que dices de la migración, es ¿cómo te llamas? Perdón, ¿Erika? No, digo, que está hablando de las colonias ahorita, de los asentamientos. Efectivamente, perdón, es que no entiendo. No hay reserva territorial, ¿no? Y uno de los casos de los movimientos populares derivado del milagro mexicano es el caso concretamente de Acapulco, ¿no? O sea, ahí está el Consejo General de Colonias Populares y después fue el CONAMUT. De hecho, en Acapulco fue una reunión en el Centro de Convenciones porque hubo un congreso internacional de colonias populares a nivel de América Latina. Fue gente de Honduras, de Guatemala y de El Salvador a ver esos espacios, ¿no? Aquí lo que me interesa es lo que tú decías. Cuando el Estado deja de producir la vivienda con esas amenidades y se la pasa al sector privado, vemos la transformación que tiene la vivienda, empezando por los espacios tan limitados que no son suficientes, y esos los conviertes en una salón de belleza, en una papelería. ¿Qué tanto genera ese tipo de efectos? O sea, ¿crees que se pudiera resolver donde el Estado vuelve a tomar esa rectoría o no? O sea, al dejar el campo libre al desarrollo inmobiliario, yo lo comentaba hace rato, o sea, como hacen por etapas, ellos se eximen de hacer espacios públicos principalmente. En el caso de Acapulco, los fraccionamientos cerrados, no existen banquetas ni estacionamientos privados. Es un área común donde te metes y te ponen una alberca, bueno, un chapoteadero literalmente, para poder justificar una serie de espacios públicos, ¿no? Porque son privados realmente. Entonces, sí, era el comentario que te quería hacer al respecto. Pues yo nada más diría que ahí ya nos vamos a poner muy rojillos y pues lo que necesitamos son leyes y regulaciones al suelo, ¿no? ¿No? O sea, pues sí, digo, necesitamos, sí, claro, siempre decimos, bueno, ¿cómo producir más viviendas? Y el Estado, pues desde mi perspectiva y constitucionalmente tendría que producir la vivienda, ¿no? Claro, la financia, pero entonces, ¿cómo otra vez, ¿no? ¿Dónde están poniendo esas viviendas? Por eso tenemos 5 millones de viviendas abandonadas en el país, ¿no? ¿En qué terrenos? ¿Con qué conexión? ¿No? Entonces la otra es esa, porque claro, las constructoras y las vivienderas van a buscar el suelo más barato, pero entonces no tenemos bolsas, ¿no? de suelo, pero entonces sí, necesitamos una regulación y no sé cuándo, no sé si va a suceder, ¿no? Digo, la cuestión de las plusvalías y otras grandes discusiones contemporáneas sobre cómo hacer, ¿no? Para poner una serie de impuestos no han fructiferado, ¿no? En México. Entonces,
pues no sé, algún día nos va a estallar, pero lo que yo pensaría es eso, ¿no? Necesitamos ir, pues sí, digo, ya vamos muy tarde, pero necesitaríamos una regulación de suelo. Bueno, para cerrar quizás solo comentaré un par de cosas a las ponentes, que si bien después de los 70s quedó muy claro de la guerra de Vietnam que la urbanización podía usarse como una estrategia de contrainsurgencia, ¿no? En el sentido de deshacer comunidades rurales, haciéndolas migrar hacia las urbes, donde estaban controladas por el ejército estadounidense. Esa experiencia en muchos sentidos pues llegó a ciudades en América Latina, como es este caso, ¿no? De darle viviendas a un sector de la población que estaba en una manifestación activa con la intención de dividirlos, ¿no? Sin embargo, pues vaya, hoy el panorama es mucho más difícil porque el Estado ya no tiene ni recursos ni medios, ni siquiera disponibilidad de tierra para hacerlo, y pues sí, por ese lado quizás cerraríamos con algo mucho más complicado y difícil en términos de que pues veremos qué sucede, pero son limitadas las opciones que hay, ¿no? Y por el otro tema, me parece muy interesante la pregunta que, ¿cómo se llama usted? Manuel hizo, en el sentido de que me parece que hay preguntas que se están haciendo actualmente en el campo del patrimonio que atienden precisamente la dimensión humana del patrimonio, ¿no? Yo he visto trabajos que tienen que ver con la historia de las emociones, con las geografías afectivas, en términos de que el patrimonio no está en la materia, en los ladrillos, sino en la memoria, en el cuerpo, en los usos y tradiciones. Entonces, esa es algo que es algo muy bonito, en verdad, mejor para cerrar que el pasado. Y en verdad yo creo que las discusiones sobre el patrimonio están dirigidas un poco más hacia eso, y también existe una relación entre esa dimensión humana del patrimonio con las cartografías prehispánicas. ¿Por qué? Porque las cartografías prehispánicas, lo que uno observa a través de esos pictogramas y glifos son relaciones entre las personas, cuerpos, con un entorno, es un entorno directo, lo que ven, lo que sienten, lo que ven todos los días. Hoy en día las cartografías son cosas mucho más abstractas, mucho más científicas y mucho más alejadas de una experiencia vivida, ¿no? Del espacio. Y pues vaya, esos comentarios me parecen interesantes como para llevarnos, porque sobre todo pienso que en ambos casos, bueno, en este caso sí es muy interesante. Yo he visto también varios trabajos que desde la geografía están tratando de retomar experimentalmente las formas de hacer cartografías que se usaban antes, precisamente por la cercanía a la realidad que tratan de representar, a diferencia de las cartografías actuales, ¿no? Que están condicionadas por las posibilidades de la tecnología, sobre todo. Pero, bueno, felicidades a ambas, y vamos a dar un reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.